Bienvenidos a este nuevo capítulo del día de hoy y tenemos el honor de contar con el licenciado Juan Mendoza Robles, quien nos va a platicar sobre un tema que llamamos como los cuidadores primarios. Y bueno, como ya saben, un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo anterior, en donde abordamos la importancia como tener cuidado con las tecnologías o el uso de las inteligencias artificiales a nivel de la educación, porque sabemos que si bien son elementos y herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra dinámica con el mundo, a comprenderlo más fácil, pero también hay otras estrategias que tenemos que recordar como seres humanos, ya que tenemos ciertas habilidades para poder desarrollar y comprender elementos complejos y utilizando una serie de herramientas mentales. Y bueno, si no lo has escuchado, puedes pasar al video anterior a este. Y bueno, pues Juan, un honor tenerte aquí en este capítulo, y como lo mencioné al inicio, es un tema sobre los cuidadores primarios. Es un tema poco conocido, a veces más hablamos sobre la persona que padece ya sea un trastorno mental o un trastorno de neurodesarrollo, pero pocas veces recordamos a quiénes son los cuidadores o los que cuidan. Pero antes de empezar con el tema, ¿me puedes platicar un poquito qué es lo que tú haces dentro de este ambiente de la psicología? Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Elena. Un placer. Bueno, lo que he hecho en la carrera como psicólogo ha sido enfocarme principalmente al trabajo con pacientes con enfermedad mental, o sea, en estancias psiquiátricas y casas de medio camino en algunos casos. He trabajado con adolescentes. Anteriormente mi trabajo se centraba en el uso de herramientas del arte terapia, de la musicoterapia, ¿no? Para hacer ese acompañamiento. De hecho, por ahí se hizo un proyecto en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez hace un buen rato, que tenía que ver con pintura, con música, y he estado en otros psiquiátricos privados. Prefiero como no decir nombres para no meterlos, o bueno, ya después si no les podemos poner la información. Claro que sí, aquí lo vamos a poner en los comentarios. Y bueno, estas actividades se centraban en acompañar a los pacientes, ¿no? en su estancia. Hay muchas diferencias, ¿no? Porque cuando vas a un psiquiátrico público, pues les daban en ese entonces, ¿no? Cierto tiempo como de estancia y ya se iban, ¿no? Tenían sus actividades, tenían su acompañamiento, esas actividades que funcionaban para que la enfermedad y los fármacos no tuvieran efectos como tan graves, ¿no? Porque pues, tienen efectos secundarios, y pues ellos tuvieran esta rehabilitación. En los espacios privados se tiene la finalidad, o se tenía esa misma finalidad, pero pues los pacientes se quedaban a vivir ahí, en algunos espacios, no en todos, por lo menos en donde yo he estado. Y tuvo resultados muy buenos. Pero ¿qué pasaba o qué pasa en esos lugares? Que te das cuenta que psiquiátricos privados, tú cuentas con la opción de contratar un cuidador. Mientras que en psiquiátricos públicos no. Sí, la capacidad de personal es muy diferente, ¿no? En ese sentido. ¿Quién ejerce en un psiquiátrico público el papel o el rol de un cuidador? Psicólogos que están haciendo su pasantía, ¿no? Entonces pues estamos hablando de personal que tiene pues ya herramientas, ¿no? para lidiar con las características de los usuarios de esa estancia. Pero también lo llegan a ejercer enfermeras o camilleros o médicos psiquiatras, que en realidad el tiempo que pueden estar ahí es mínimo. Eso ayuda mucho, ¿no? La rotación de personal. Pero en estancias psiquiátricas tiene la opción de contratar y de pagar a un cuidador. Esto depende mucho de las necesidades, de las necesidades que tenga la persona enferma. No es lo mismo que se haga el cuidado de una persona que manifiesta ideación suicida, ¿no? A una persona que a lo mejor la necesita tener a alguien que le apoye a lo mejor porque no se puede bañar solo, ¿no? O sea, es muy diferente. Más como una ayuda física, ¿no? Exactamente. De mover a la persona, más que la parte emocional, ¿no? Esas son las diferencias principales. Exactamente, y esto nos lleva pues a definir qué pasa con los cuidadores. Los cuidadores en sí no tienen
no es una profesión, ¿no? O sea, en realidad no se... ¿Aquí en México no lo es? No se remunera. Cuando hablamos de cuidadores primarios, entendemos que en las familias, ¿quién ejerce un rol de cuidador? Pues toda aquella persona que tenga la capacidad de cuidar a alguien más, ¿no? Porque lo necesita esta persona cercana, este ser querido. Pero en instituciones no es así, entonces tú pagas, ¿no? por este servicio. Pero ¿qué ha sucedido? Y regreso a lo que te platicaba de los psiquiátricos, ¿no? Que pues se brindan estas actividades a los usuarios, pero se descuida el personal, que es el que está todo el tiempo lidiando con las demandas de los usuarios. Entonces, es un personal que se ha descuidado, no nada más diría yo que en los psiquiátricos, ¿no? Sino como que en todos lados, porque todo el mundo por lo menos los que estamos metidos en el área de la salud, sabemos que es un personal necesario, pero que es un personal descuidado, que ni siquiera se sabe, ¿no? A lo mejor yo te lo estoy platicando y dices, ¿a poco se puede pagar? Sí puedes pagar, ¿no? He sabido de algunos casos en donde contratan para cuidar a un papá con alguna enfermedad, o una mamá, ¿no? Con enfermedad neurodegenerativa, y contratan, ¿no? O sea, ¿a qué personal o a qué personas son a las que contratan? Gente de confianza. Exacto, ¿no? Que no tienen tantos conocimientos, ¿no? Es más como la amiga, la persona conocida, ¿no? Ándale, ¿no? La persona que ya tuvo experiencia cuidando a sus papás porque también tuvieron alguna enfermedad y pues por ese motivo es que los llegan a contratar. Muchas veces desarrollan estrategias, herramientas bastante funcionales, ¿no? De hecho, muchas veces más que los especialistas mismos. Bueno, sí, ¿no? Y la experiencia es la que empieza a gobernar ahí, ¿no? Ajá. Pero 1, 2, 3 veces lo hacen y puede que estén bien. Pero con el paso del tiempo ya empieza a haber un desgaste. ¿No? ¿Qué tipos de desgaste o cuáles son los problemas que empiezan a tener? En algunos casos se puede desarrollar lo que se conoce como síndrome del cuidador. Que es un síndrome, pues son varias características, ¿no? Son como síntomas, y estas pueden incluir desgaste físico, desgaste emocional, y este desgaste a la larga puede provocar problemas de salud graves, ¿no? ¿Por qué? Cuando tenemos niveles de estrés, niveles de ansiedad elevados, ya está muy estudiado que las personas podemos desarrollar enfermedades como enfermedades coronarias, problemas digestivos, no sé, o sea, casi todas las enfermedades actuales más estudiadas y que afectan a la población se ven como que la sintomatología se exacerba a partir de situaciones estresantes, ¿no? Traumáticas. Entonces estas personas están constantemente, los cuidadores, recibiendo pues de repente situaciones complejas con la familia de las personas con las que cuidan, porque a lo mejor pasó algo traumático con esta persona y ellos son los responsables directos de lo que les esté pasando. ¿Alguna experiencia que hayas tenido, por ejemplo, como algo así? Sí, hay una experiencia de no diré nombres, por supuesto, pero esta era una enfermera que hacía también labor de limpieza, o sea, le pagaban como para hacer limpieza, cuidado del usuario. Y el usuario tenía características bastante complejas porque él estaba dentro del espectro autista. ¿No? Creo que son características de muchas, ¿no? Sí. Era una persona ya adulta, tendría como entre 65 años, 70 años aproximadamente, ¿sí? Pero era muy demandante, muy demandante el usuario. Entonces llegó un momento en que algo pasó específicamente con ella, le movió las cosas del lugar en su habitación, y llegaba un momento en que ya le empezaba a agredir verbalmente.
no pasaba de las verbalizaciones, pero una persona muy alta, la enfermera pues también es una persona muy, muy baja. Las primeras veces ella lo tomaba como parte de todo el síntoma. Identificaba, ¿no? Porque tenía como esta formación, sabe que, y la experiencia, que ya sabe que tratar con usuarios con esas características suele ser así de pesado. Pero después de aproximadamente un mes, yo me encontraba trabajando, dando una sesión, ¿no? con arte, y en eso empieza a gritar. Y al personal pues volteamos a ver qué pasó, ¿no? La agredieron, qué sucedió, pero sí fueron como gritos de desesperación. De la enfermera. Ahí nos dimos cuenta y sí se notó como poco a poco fue el desgaste, cuando anteriormente ella lo tomaba como con risa, como pues ya ni modo, ya qué voy a hacer. Creo que también eso es un fenómeno, ¿no? La normalización de ciertas conductas, ¿no? Estamos hablando de que ya las personas o los cuidadores, ¿no? Hablamos del cuidador como la enfermera, el médico, el psicólogo, ¿no? O sea, creo que ya cuando se está constantemente en un ambiente, el grado de normalización pues llega a ser como de, bueno, a ver, espera, pero eso no está bien, ¿no? ¿No? Estamos hablando hasta las conductas autorregulatorias, ¿no? En el caso de las personas con autismo, ¿no? Que luego decimos, bueno, que es normal, pero pues también que se estén pegando, lastimando, pues ya tampoco es tan correcto, ¿no? Sí, entonces, bueno, como mencionas, esas actitudes que de repente se tienen en donde incluso el cuidador empieza a reírse de situaciones que le están generando malestar y que no sea capaz de decir, oye, ¿sabes qué? Esto me molesta, me afecta. Al principio puede identificar que esto no es algo que lo tenga personal, ¿no? Sino que no es un tema personal, son características que pertenecen al usuario, ¿no? A la enfermedad, al desarrollo. A los trastornos, ¿no? A nivel psiquiátrico, ¿no? Llegó un momento en que si rebasa la emoción, ¿no? Por no haberla tratado, por no haber trabajado lo que tenías que trabajar, incluso por haberte descuidado, ¿no? Puedes reaccionar de una manera agresiva ante estas personas. Y eso te termina afectando porque puedes perder tu empleo. Sí, creo que al final siento que eso sería el menor de los casos, ¿no? Sí, porque te afecta tu salud, ¿no? Si tienes alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, esto por supuesto va a ser un detonante de problemas severos. Pero, ¿por qué me refiero al empleo? Porque el empleo pues te está dando un sustento. Claro. Y sin este sustento, pues te enfermas y con qué pagas, ¿no? O sea... Es una cadenita de eventos, ¿no? Bueno, pues esa fue la experiencia con esta persona. Hay otros casos en los cuales pues entran a trabajar a las 7 de la mañana, pero viven a 3 horas del lugar en donde... de su lugar de trabajo. De su lugar de trabajo, ¿no? Y salen de trabajar a las 7 de la noche. Pero de regreso pues ya no son las 3 horas, porque ya te encuentras con la hora pico, ya es una hora más, ya son 4. Tienen muy poquito tiempo para descansar. Vaya que se vuelve muy conflictivo, ¿no? Porque además el ambiente no es tan favorable en cierto sentido, ¿no? Porque lidias con los problemas del usuario, con sus consecuencias, ¿no? O con sus conductas más que nada, ¿no? Decir, bueno, también hacemos mucho esa separación. Todos los que, bueno, en efecto nos dedicamos al área de la salud, pues tenemos que hacer esa línea entre lo que es la parte personal y lo que es el trabajo, ¿no? Y bueno, dentro de ese ambiente creo que siempre tiene que estar muy bien establecida, ¿no? Y creo que hay muchos que rebasan luego a veces esa parte, ¿no? De hecho, no me vas a dejar mentirte, o sea, cuando tú estás en la carrera, algunos maestros, sobre todo los maestros del área clínica, hacen énfasis en necesitas tu tratamiento, ¿no? Métete a terapia, es importante que lo trabajes. La mayoría lo hacemos, y quienes lo hacemos, y cuando ya nos enfrentamos a esos espacios, no, pues sí, qué bueno, ¿no? Identificas por qué era necesario y por qué tanto énfasis hacían en ello. Pero bueno, esto es a nosotros como parte de la formación. A las enfermeras no. De hecho, la infraestructura que tiene el sistema de salud no provee tratamientos o no provee estrategias de cuidado en salud mental al personal. Me parece que ahora ya se están... Bueno, tenemos la NOM 35, ¿no? Si mal no recuerdo, ese es el nombre.
Me parece que... Sino que es la de riesgos psicosociales. Creo que sí se llama así, ¿no? ¿Sí? No recuerdo muy bien. Si no se lo esperamos bien. ¿Cuál es el verdadero Hay que checarlo, nombre? hay que Ajá, checarlo, sí, para ujú. que no dar... Digamos algo. Pero sí, bueno, al menos está esa herramienta de los riesgos a nivel psicológico que se aplica a nivel laboral, ¿no? Creo que es algo que, bueno, al menos ya en las nuevas políticas algo está empezando, ¿no? Algo ahí se está como Ujú. escarbando. La cuestión es que, bueno, es dentro del empleo, pero si esto se hace como un paga, ¿no? ¿No? Un cuidador al que pagas, bueno, cuenta quizá con esa facilidad, pero si son de estos cuidadores que no, entonces... Que es la persona de confianza, ¿no? Ajá. Ujú. Y recordemos que en México todavía hay prejuicio hacia la salud mental y hacia la asistencia al psicólogo o a la asistencia al psiquiatra, ¿no? Sí. Al neuropsicólogo, ¿no? O sea, ya... Así es. ¿Quién asiste con este personal de salud? Pues quien está loco, ¿no? Ese es el prejuicio que existe todavía. Entonces, me parece que a nivel hospitalario, a nivel salud, sí se requieren crear espacios que permitan la sensibilidad Sí. hacia esos temas en los cuidadores y las cuidadoras. Ujú. No nada más pasar desapercibido y estar en un lugar en el cual yo soy capaz de apoyar y de cuidar, ¿no? Y que se nos olvida que uno también es sintiente, ¿no? Que uno también padece, ¿no? De los conflictos, ¿no? Ajá. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer al respecto. Creo que sí, si bien, y siento que no nada más es aquí en México, ¿no? Es a nivel mundial los conflictos que tenemos de la perspectiva principalmente de la salud mental, de cuáles son los retos que tiene ese personal, ¿no? No sé si recientemente llegó una noticia de los conflictos que se está teniendo inclusive con los estudiantes en la Facultad de Medicina, por ejemplo, que están teniendo muchos problemas de salud mental y bueno, dicen qué es lo que está sucediendo con pues en ese grupo, ¿no? Estoy hablando de las personas de medicina, pero si nos vamos a todas las estadísticas que aparecieron después de la pandemia, por ejemplo, pues estamos viendo problemas más frecuentes de ansiedad, más frecuentes de depresión, en el caso de los niños, más problemas de atencionales, ¿no? O sea, cómo pues ha estado escalando a nivel general y también del otro lado la falta de los servicios, ¿no? Porque no mucha gente realmente se dedica y realmente se aboca al verdadero estudio hablando de la parte psicológica, de entregar estas verdaderas herramientas para desarrollar un mejor ambiente. Creo que también eso pues es parte de, y bueno, en este caso los cuidadores, pues que para empezar, bueno, no, poco remunerado, ¿no? Es o nada, ¿no? Ajá. No, pues es que es de confianza, ¿no? Quiero suponer, ¿no? Una situación así, ¿no? De, sí. Pues es que es de confianza y pues por eso tienes la oportunidad tal vez de cuidar a esa persona, ¿no? Oye, ahorita estoy recordando mucho los casos de las personas con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y en México la persona que luego más se queda, pues luego son las hijas, ¿no? Principalmente las mujeres son las que se quedan ante el cuidado, ¿no? Y luego si son varios hermanos, pues nada más se queda el cuidado de un solo hermano o hermana y pues esos conflictos que también se viven, ¿no? Hablando de los cuidadores no remunerados y los que no son expertos, ¿no? Porque también hay que hacer una pequeña diferencia entre los cuidadores que hablamos, por ejemplo aquí, que es el que está dentro de lo especialista, ¿no? Claro, que es la enfermera, que es el médico, que es el psicólogo, que es el camillero, que si bien posiblemente no tenga toda la experiencia, pero está envuelto en ese entorno, ¿no? Pero pues ahora nos vamos con el que no es especialista y pues ahora es como de cómo podemos entender un fenómeno como un trastorno neurodegenerativo o como el ejemplo que me diste, ¿no? Un trastorno del neurodesarrollo, una persona que ya es más de 50 años y que pues presenta una serie de conductas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que al final los riesgos, por lo que veo, pues son bastante altos y hay que, pues, qué bueno que también decidiste tomar este tema porque no es poco escuchado, poco visto
y pues se tiene que empezar a desarrollar mejores políticas públicas, mejor intervención en ese sentido, ¿no? Porque afecta significativamente al ambiente, ¿no? De la persona que lo vive, ¿no? Teniendo poco tiempo, teniendo conflictos personales y luego luchar contra los conflictos del otro o del usuario, pues se vuelve como escalando. Y bueno, desde tu perspectiva y experiencia, teniendo ya como rescatando todos estos elementos que tú me platicaste, ¿qué es lo que recomiendas? Por ejemplo, si hay algún cuidador, estoy hablando, ahorita recordé por ejemplo a los cuidadores que no son los expertos, ¿no? Que son las hijas, que son los familiares, o esa persona de confianza que tampoco también tiene enteramente los conocimientos, o la persona experta también, ¿qué le recomiendas en ese sentido? Bueno, principalmente antes de hacerse cargo de otra persona, no dejar de lado el autocuidado, ¿no? El autocuidado tiene que ver, a veces nos lo ponen como algo ideal, a lo que no todo el mundo tiene acceso, porque pues te metes a un video de Instagram o de TikTok, y son escenarios como muy privilegiados y dices, no, pues sí, yo quiero vivir así, ¿no? 100%. Sí. Pero la realidad... Perdón. Viaje, ¿no? A la Europa, ¿no? Todos elementos así, ¿no? Ándale, que eso es autocuidado. Tan accesibles, ¿no? Pero aquí lo tenemos que hacer, lo tenemos que ajustar a nuestras posibilidades, ¿no? Autocuidado va desde el momento en que tú te preparas algo de comer, algo que tú disfrutas, hasta el momento en que te tomas un baño, ¿no? Utilizas un jabón que disfrutas, que gozas, pones tu música, ¿no? O sea, son momentos para ti. Abarca más, ¿no? La alimentación, el sueño. Podemos decir en cuanto a sueño. El sueño es sumamente importante, ¿no? Una persona que no duerme no autorregula adecuadamente sus emociones y a la larga puede generar y afectar otras esferas de la vida. ¿No? Entonces el sueño es muy importante y a lo mejor tú dirás, pues que yo nada más puedo dormir 5 horas. Sí, si tú puedes dormir esas 5 horas, conserva esas 5 horas. Ve la manera de que esas 5 horas sean 5 horas óptimas, eficaces. Y si es menos, bueno, pues ya habrá otra forma, ¿no? Como de compensar. Hola, voy a detener un poco este video. Capítulo. Si bien estamos hablando que una persona que sea cuidadora y que solamente pueda utilizar 5 o 4 horas para dormir, y nosotros estamos haciendo referencia a que ese tiempo tiene que ser de calidad, y esa calidad lo que pues busca es de que sea lo más reparador posible su sueño, ¿ok? Entonces, bueno, por esa parte creo que tiene que quedar claro ese punto. Sin embargo, algo que tenemos que también recalcar es que el sueño tiene un tiempo promedio para que podamos llegar a lo más reparador posible. En este caso el tiempo es de 8 horas, en el caso de los adultos. Y esto nos beneficia porque hay que recordar que el sueño no solamente es voy a dormir, mi cuerpo se siente descansado y ya, sino que va a tener una serie de factores que nos van a ayudar, por ejemplo, en el aprendizaje, a la toma de decisiones, a nuestras emociones, a la gestión de ellas. Entonces es importante recalcar que el tiempo de 8 horas es necesario, ¿ok? Y también, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos privamos de sueño? En el caso de la privación de sueño, van a ocurrir una serie de fenómenos. Principalmente vamos a tener el deterioro cognitivo. Podemos estar hablando desde un deterioro cognitivo leve hasta factores mucho más graves, como podría llegar a ser y que se ha estado investigando, ya que la falta de sueño o la privación de sueño hace que también se encuentren ciertos rasgos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Así que si tú creías que solamente durmiendo esas 4 horas era bueno, que hay ciertas investigaciones o varias ya en la actualidad que nos van diciendo que esta privación de sueño puede llegar a producir o
mayor riesgo de poder presentar la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Entonces, bueno, lo importante es de que procuremos nuestras horas de sueño, que son 8 horas. Y también les voy a poner aquí la tablita en donde vamos a encontrar que, dependiendo de la edad, vamos a encontrar el tiempo necesario de sueño. Entonces, bueno, pues regresamos al capítulo. Pero el autocuidado es muy importante. Como número 1, como número 2, si se requiere atención psicológica, es importante buscar la atención psicológica. O sea, esto no te hace débil. Que esté certificado, nunca lo vamos a dejar de decir. Que esté certificado, certificada, porque si no al rato terminan con, ¿cómo se llama este? ¿Justo? Bueno, sí, ¿no? Terminan con personas que hablan sobre ciertos temas de salud mental y es como de, tenemos que reconocer que hay ciertas áreas que van, o más bien hay especialistas que tenemos ese conocimiento y no lo decimos de forma al azar, sino lo decimos con causa. Bueno, porque en el caso de la psicología, por ejemplo, es una ciencia. Por una cosa tan sencilla, utilizamos algo que se llama el método científico. Se hace investigación y se hace, nos ayuda a obtener eso, conclusiones y desarrollar nuevas estrategias de intervención, ¿no? Tenemos evidencia. Exacto, evidencia, así es. Entonces, el apoyo psicológico es importante. El apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico y por supuesto tener redes de apoyo. ¿Quiénes son nuestras redes de apoyo? Nuestra familia, hijos, hijas, si es que los hay, amigos, pareja, todas estas comunidad, nuestros espacios a los cuales nos metemos a lo mejor a compartir actividades deportivas, actividades lúdicas, terminan siendo redes de apoyo, ¿no? Yo creo que es muy importante no dejarlo de lado. Eso principalmente, ¿no? En función de lo que podamos obtener nosotros, ¿no? Cada uno. Creo que antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí y platicar de un tema poco conocido, ya lo habíamos mencionado. Y bueno, creo que al final también es importante mencionar que en el caso de los cuidadores primarios, tienen que recordar que su papel es importante, ¿no? Porque están ayudando a alguien más, pero también tienen que cuidarse a sí mismos, ¿no? Como ya bien lo mencionaste, el autocuidado. Y bueno, como conclusión, ¿qué te gustaría dar a partir de esta pequeña plática que tuvimos? ¿Qué conclusión nos darías de lo que sucede sobre los cuidadores primarios? Bueno, principalmente que necesitamos más información, ¿no? Para que ustedes conozcan qué es lo que están haciendo al momento de tomar la decisión de cuidar a un familiar cercano, un ser querido. En el caso de que se les sea remunerado, bueno, pues que se está remunerando, pero que no, o en el momento en que empecemos a sentir malestar físico, malestar psíquico, es de suma importancia atenderse, o sea, buscar a su profesional. Y bueno, a nivel, en este caso nacional o dependiendo del alcance que tengamos, pues sí, que se empiecen a gestionar nuevas políticas para visibilizar el trabajo que se está haciendo y que se les brinde atención, quizás de manera gratuita. Que sí hay algunos espacios, pero muchas veces pasa que uno solicita atención y pues sí, pero te ven 3 meses. Sí, bueno, ese es también el problema, ¿no? Por eso creo que también mencioné esta poca personal para atender, ¿no? O sea, creo que en el caso de la psicología desconozco la dimensión, pero tenemos casos, por ejemplo, a nivel médico, que un médico atiende, al menos aquí en México, una gran cantidad de personas y es como de... Hay una sobrecarga. Es una sobrecarga de trabajo, ¿no? Las consultas, si antes eran de 1 hora, se volvieron de media hora y ahora son de 20 minutos, ¿no? En 20 minutos, luego no se puede abordar mucho, ¿no? O sea, entonces creo que sí se tiene que tener mucho cuidado. ¿Okay? Sí. Principalmente eso. Muchísimas gracias. Y el día de hoy, muchas gracias. Y bueno, hemos terminado con este capítulo en donde hacemos hincapié sobre los cuidadores primarios, ya sean aquellos que son expertos como los que no tienen el conocimiento. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y bueno, en el próximo estaremos platicando sobre la epilepsia, una de las enfermedades en donde también en el caso de los cuidadores primarios
y principalmente los familiares pues van a tener una especie de constantes situaciones. Y bueno, pues saben que en este podcast pues van a encontrar información sobre cómo funciona nuestro cerebro y claro, ustedes aprenderán más sobre ustedes mismos y recuerden, juntos ustedes y yo hagamos sinapsis. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar y el licenciado Juan Mendoza Robles, quien estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Y pues nos estamos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Brenda. Bye.